Celso, Sadie. Buenos días. Mi nombre es... ¿Sí se escucha, doctor? Sí, Celso. Sí, mi nombre es Celso Carrillo. Soy estudiante de la maestría en Historia Mexicana y del Noreste Mexicano y Texas. Estoy trabajando en esta figura que se llama los protectores de indios. Estos personajes que fueron puestos por la corona para defender a los indios de las vejaciones que les hacían los españoles. He encontrado solamente un trabajo en Estados Unidos, en Nuevo México, de Charles R. Cutter, no sé cómo se pronuncia en inglés. Está muy interesante, es en Nuevo México, sobre un protector de indios. Y bueno, pues he ido encontrando más esta figura, se ha estudiado más en América del Sur. Aquí en México está muy poco estudiada y pues bueno, eso es lo que estoy ahorita, en eso estoy ahorita. Muchas gracias. Sí. Gilberto, bueno, brevemente, Sadie, Cora. Sí, buenos días, doctor, buenos días a todos. Mi nombre es Gilberto Sánchez, yo también soy alumno del tercer semestre de la maestría en Historia del Noreste Mexicano y Texas. Mi tesis de maestría es sobre un proyecto, que trata de estudiar la dinámica, bueno, desde los antecedentes, la historia demográfica y la estructura física y humana de una hacienda en Coahuila, que era la hacienda de San Francisco de los Patos. Una hacienda que se inicia en 1583 y que llega prácticamente hasta los inicios de la época independiente. Sí, ese es mi tema de estudio. Por otro lado, estoy interesado en epidemias, en pandemias. Soy médico también, fue mi primera carrera y tengo el interés personal de realizar estudios sobre vitivinicultura. Propiamente en Coahuila, que fue la primera, donde se establecieron los primeros viñedos en el continente americano, y desde aquí se distribuyeron para el resto de la República Mexicana o de la Nueva España y también sobre todo para el sur de California. Muchas gracias. Muy bien. Brevemente, Sadie, Cora, Alan, Valentina, Jocelyn, Emily, porque ya estamos transmitiendo, y tenemos solo hasta las 12 porque el profesor tiene una cita. Entonces, medio minuto cada uno. Buenos días. Ay, perdón. No, bueno, tú primero. Ok. Buenos días, mi nombre es Cindy Martínez Loera. Yo también soy estudiante de tercer semestre de la maestría en Historia del Noreste Mexicano y Texas. Y mi tesis es sobre el presidio de la Monclova. Específicamente estoy abordando cuestiones demográficas de 1776 a 1823. Gracias. Cora. Hola, buenos días. Mi nombre es Cora Montañez, también soy estudiante de la maestría en el Noreste Mexicano y Texas. Y lo que estoy estudiando es sobre el mercado de esclavos negros en Saltillo. Gracias. Alan. No lo oímos. Prende tu micrófono. No. Emily, Jocelyn, Juan Carlos, estudiantes de Brooklyn. Buenos días, mucho gusto. Gracias por tenernos aquí. Yo soy estudiante. Tengo el honor de ser estudiante del profesor Reinaldo Ortiz Minaya y he oído usted antes de doctor Vázquez. Gracias por la invitación. Gracias a mi profesor Reinaldo Ortiz Minaya por invitarnos a estar aquí. Es un gusto y un placer conocerlos a todos y verlos a todos. Gracias. Gracias. Jocelyn, Juan Carlos, Alan. No. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Carlos. Buenas tardes, buenos días, perdón. Bueno, yo soy Juan Carlos Morales, estoy en la especialización de Historia Económica con el maestro Omar Velasco. Y bueno, mi tema de estudio es sobre Matías Romero, sobre la influencia que tuvo esos años que Matías Romero se desempeñó como diplomático en los Estados Unidos
en Washington específicamente, y cómo influyó esos años en su llegada a la Secretaría de Hacienda, ¿verdad? Después del triunfo de Benito Juárez sobre el intento del imperio, de la intervención francesa. Entonces es el tema que estamos trabajando y bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a todos por presentarse. Lo importante acá también es que escuchemos al profesor y que abramos este espacio de diálogo. Ojalá que tengamos tiempo más de platicar y más adelante va a haber más conferencias. Estará el profesor Montejano más adelante, la doctora Pani y el doctor Aboites. Brevemente, profesor Foley, le voy a leer un poquitito de su resumen y pasamos a su charla. Bueno, el profesor Foley es profesor en el Centro Clemens para los Estudios del Suroeste en la Universidad Metodista del Sur de Texas y actualmente se centra sus intereses académicos en las políticas de inmigración y ciudadanía en América del Norte y en Europa, en el nativismo y la xenofobia y los movimientos etnonacionalistas globalmente y en cómo cambian las construcciones de raza, ciudadanía e identidad transnacional en las tierras fronterizas entre México y los Estados Unidos, en estudios sobre migración, estudios de política comparativa sobre los derechos civiles, esto en términos de los grupos afrodescendientes en los Estados Unidos, asiáticos y latinoamericanos. Sin más preámbulo, le damos la palabra al doctor Foley para que nos introduzca a su libro, ese libro que la verdad a mí me ha ayudado un montón, que es The White Scourge, que es sobre los mexicanos, los blancos pobres y los afrodescendientes en Texas. Doctor Foley. Bueno, muchísimas gracias, David Vázquez y todos ustedes, profesores, estudiantes, alumnos, por participar en esta conferencia tan interesante. Es un placer, de verdad, haber sido invitado a platicar sobre mi primer libro, The White Scourge, que fue publicado ya hace más de 20 años, ¿no? Y de veras es muy difícil recordar todo lo que he escrito en ese libro hace más de 20 años, ¿no? Era mi tesis doctoral, yo hacerme un profesor con tenure, ¿no? Con este libro. Bueno, yo he preparado algunas notas sobre el libro, sobre todo sobre la intersección de raza y clase. Y después contestaré preguntas que se me han enviado por email, ¿no? Pero primero quiero comenzar por contarles un poco sobre el título del libro, The White Scourge. Que no fue traducido a español, como mi último libro, Mexicans in the Making America, tiene su estreno en unos meses porque estará publicado en México por el Instituto Mora, bajo el título Mexicanos en la Creación de América. Yo estoy muy... como se dice, ilusionado, ¿no? de recibir mi copia de este libro en español. Bueno, en español, The White Scourge se llama el azote blanco. La palabra azote, como ustedes saben, significa una aflicción, una maldición, un castigo, como por ejemplo las plagas de los tiempos bíblicos. En este sentido, el azote no debe confundirse con flagelación o flagelo, que es otra cosa, ¿verdad? Bueno, el azote de Texas tampoco se refiere solo al algodón y su cultivo por esclavos y negros emancipados y blancos pobres, sino al azote de la ideología de la blancura misma. La idea de la supremacía blanca afectaba a todas las clases y razas de Texas y claro, a todas las personas no blancas en todos los Estados Unidos hasta lo actual, ¿no? Hasta el presente. Cuando yo estuve graduado en el programa
de estudios americanos en la Universidad de Michigan hace muchos años, yo comencé la investigación para mi tesis doctoral con una pregunta bien sencilla. ¿Qué sucede cuando la cultura del algodón se extendía del sur de los Estados Unidos al suroeste en el siglo XIX, especialmente en el centro de Texas, donde la región que se llama el sur se enfrentaba con la región que se llama el suroeste, y donde blancos y negros del sur, claro, en el cultivo de algodón, se encontraron por primera vez con mexicanos en Texas. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que en los Estados Unidos el sur no se refiere a los estados fronterizos con México, sino a los antiguos estados esclavistas de la Confederación, como durante la guerra civil hasta el presente. Es una diferencia en nomenclatura, ¿no? Entonces, The White Scourge analiza lo que sucede cuando dos jerarquías raciales, la negra y la blanca, y la anglosajona y la mexicana, se encuentran por primera vez en la historia de los Estados Unidos, en el centro de Texas. Entonces surgió esta jerarquía trirracial, con los blancos como la raza superior, los negros como la inferior y los mexicanos en algún punto intermedio en este como espacio racial y liminal. La blancura misma está, como digo en este libro, dividida en líneas raciales de clase y de clase. Por ejemplo, entre el grupo de los blancos estaban los llamados blancos nórdicos y los blancos pobres, por lo que a veces se los llamaba basura blanca, ¿no? Entre comillas, porque es una frase despectiva y políticamente incorrecta hoy. El surgimiento de una clase creciente de blancos pobres en Texas y en otras partes del sur hizo que los blancos se sintieron cohibidos, o sea, inseguros como grupo racial, por temor de que se caían al fondo económicamente, perderían el privilegio racial que tenían al ser aceptados por lo que no eran, es decir, ni negros, ni mexicanos, ni extranjeros. Por otro lado, ser mexicano significaba un estatus liminal para algunos mexicanos, sobre todo la clase de arrendatarios o tenant farmers, ¿no? Lo que le dio la oportunidad de competir económicamente con los blancos pobres y de esa manera explotar el espacio racial entre blancos y negros. Entonces, la blancura misma se identificó con un tipo particular de persona blanca. En otras palabras, no todos los blancos eran igualmente blancos. Y esto es algo semejante, por ejemplo, en México y otros países, porque en los Estados Unidos tenemos lo que se llama la línea de color. Y en México hay este colorismo, ¿no? Colorismo. En mi propia familia, mi madre solía decir que mi hermano era negrito y otro era güero, y para mí era algo extraño porque en los Estados Unidos no se habla de color, sino de raza, ¿no? Aunque obviamente eso tiene algo que ver con raza, ¿no? El color de piel. Esto quiere decir también que la blancura, es decir, que los inmigrantes europeos como judíos, italianos, irlandeses, se iban asimilando como blancos en las ciudades de este, pero los blancos pobres en Texas y en otras partes del sur, en zonas rurales,
estaban perdiendo su blancura y el estatus y privilegios que tenían. Voy a volver a ese tema de cómo se pierde blancura. ¿Qué quiere decir esto? Claro, tiene algo que ver con clase, no solamente con raza. Al mismo tiempo, algunos mexicanos podrían ascender en la escala agrícola, o mejor dicho, por ejemplo, la escalera agrícola, con estos, ¿cómo se dice?, peldaños, ¿no? Unos de abajo y unos de arriba, ¿no? Así se puede subir, ascender, a convertirse en propietarios de fincas, los más exitosos. Esto era una posibilidad para algunos mexicanos, ascender la escalera agrícola, por ejemplo, de la clase medieros o parceros, a la clase arrendatario, un nivel justo por debajo de los propietarios mismos de finca, ¿no? Los blancos superiores. Si la raza blanca era tan superior, como han pensado los blancos en los Estados Unidos desde hace siglos, muchos empezaban a preguntarse, incluidos los propios blancos, ¿cómo se explicaba la persistencia de una enorme clase de aparceros blancos pobres que trabajaban y vivían con aparceros negros y mexicanos desde la guerra civil hasta la década de los 1930? ¿Por qué no podían escapar de la pobreza, de la parcería que los blancos normalmente asociaban con los aparceros negros y mexicanos? Bueno, como yo he escrito en el libro, el pseudociencia de eugenesia les dio la respuesta. Los blancos pobres representaban una clase de blancos imperfectos, en otras palabras, tenían genes malos. Los genistas habían perdido la confianza en la supervivencia de lo más apto y su principal preocupación era la supervivencia de los no aptos, las razas inferiores. Muchos mexicanos, por otro lado, pasaron de la mano de obra migrante a la aparcería en el centro de Texas y la tenencia con el tiempo, y tenían tanto o tan poco derecho a la blancura como algunos de los blancos pobres con los que competían. De hecho, algunos arrendatarios mexicanos se convirtieron en propietarios de finca. Y esto era algo sorprendente para muchos blancos en el estado de Texas a los fines del siglo XIX. Como consecuencia, los mexicanos en la cultura de algodón exponían la ficción de la blancura como una categoría racial, estática y monolítica. Voy a terminar ahora con un breve comentario sobre el rápido aumento de la generación mexicoamericana desde la década de 1920, cuando el número de mexicoamericanos superó el número de inmigrantes mexicanos. Esta generación de mexicoamericanos luchó por tener los mismos derechos y privilegios que tenían los blancos. Como los afroamericanos, los mexicoamericanos del suroeste fueron segregados en escuelas y lugares públicos, como ustedes lo saben, pero los mexicanos de piel clara, de clase media, fueron cada vez más aceptados por los blancos, aunque no como blancos. Era siempre esta distinción entre mexicano y anglo, como van a explicar David Montejano en su primer libro, Anglos y Mexicanos en la formación de Texas, ¿no? Es un texto clásico. La generación chicana de los 70, 60 y 70 de siglos XX rechazó la blancura y se identificó como gente de color, reconociendo y celebrando su herencia indígena.
Esto fue, claro, la generación en la que yo me criaba. Pero esos temas lo abordo más en otras publicaciones. Ahora voy a responder a algunas preguntas que me enviaron, pero claro que no hay tiempo suficiente para responderlas todas. Ok, unas preguntas que trata de contestar. Era posterior a la guerra civil, la afluencia de trabajadores mexicanos considerados como mano de obra barata y confiable sustituyó a los esclavos negros. Sí, claro, lo que pasa es que muchos de los esclavos anteriores o ex esclavos iban dejando el trabajo como medieros y arrendatarios para conseguir trabajo en los pueblos y ciudades como Houston y Dallas, y donde había más oportunidades de sacar por adelante en términos de sueldo y más favorables condiciones de trabajo. Además, los propietarios blancos preferían a los mexicanos como aparceros porque parecían más sumisos que los negros y no se quejaban tanto de los precios de crédito en las tiendas ni del estado de sus casas de madera, sus chozas que no tenían mosquiteros, ni agua corriente, ni luz. Claro, en este estereotipo de mexicanos sumisos no podía explicar por qué tantos mexicanos se organizaron y se unieron al sindicato de agricultores arrendatorios que se llamaba the Southern Tenant Farmers Union. Yo tengo un solo capítulo sobre esta organización y la participación de los mexicanos en estos movimientos socialistas, ¿no? Como los socialistas de la Revolución de México, ¿no? En 1910, que emigraron a los Estados Unidos. Otra pregunta era, la única forma de preservar la supremacía racial de los blancos en el sur de Texas fue eliminar el cultivo de algodón. Bueno, esta es una pregunta curiosa porque el reto no era eliminar negros o blancos o mexicanos. El eliminar el algodón tenía más que ver con transformar el sur económicamente de una zona de pobreza a una zona industrial. Incluso la industrialización de agricultura, del sector agrícola, ¿no? En los años 1930, el presidente Franklin Roosevelt quería acabar con la supremacía de algodón en el sur como un cultivo comerciante, ¿no? Que era la causa de la pobreza generalizada en el sur. Y uno de sus planes aprobado por el Congreso fue la administración de ajuste agrícola, que es un acto por lo cual que se pagó a los propietarios de fincas para reducir la producción de algodón y los excedentes de algodón y aumentar los precios del producto agrícola, más que nada lo de algodón. En efecto, esta acción redujo la necesidad de tener aparceros en la finca o arrendatarios y que no tenían más remedio que abandonar el sur rural e ir a otros sitios. Había una novela que se llama, ¿cómo se llama? Por John Steinbeck, The Grapes of Wrath, las uvas de Wrath, no sé cómo se traduce. Sobre de la ira.
De ¿Cómo? la ira. Las Ya, uvas de la ira. Las uvas de ira, ¿verdad? Bien dicho. Mejor dicho, que ya se marcharon a California, ¿verdad? Los Okies, ¿no? Los de Oklahoma y de Texas, los blancos pobres, ¿no? Entonces no era eliminar a mexicanos, solo la manera de producir algodón es lo que querían eliminar. Así los apaceros mexicanos se unieron a los negros en la búsqueda de otras oportunidades en las ciudades o en las fincas de agricultura, agribusiness, ¿no? En California y otras partes del oeste. Así que los mexicanos no fueron eliminados para preservar la supremacía blanca, era otra cosa. Después de todo fue la supremacía blanca la que organizó y estructuró la economía algodonera del sur con blancos como propietarios y mexicanos negros y blancos pobres como parceros y jornaleros migrantes, ¿no? Otra pregunta era, ¿cómo considera usted la lógica racial del siglo XIX en Texas, teniendo en cuenta la situación discriminatoria de los blancos en estado de pobreza? ¿Cree que el racismo iba más enfocado a lo económico que a los aspectos físicos y étnicos? Bueno, por supuesto, este tema forma el tema principal de The White Scourge, ¿no? Que intenta explicar las formas en que la presencia de mexicanos complicó la lógica racial en la estructura de una economía algodonera que dependía del trabajo de 3 grupos racializados. Los propietarios preferían cada vez, como he dicho, más a los mexicanos en lugar de los negros y los blancos pobres. Por lo tanto, es una historia que es interactiva al examinar las formas en que estos grupos respondieron a los cambios en la economía de algodón. Al mismo tiempo, es una historia, digamos, interseccional, es decir, como la raza, la clase y el género también operaron en formas que estructuraron una sociedad rural y trirracial de productores de algodón. Y en este libro, lo que yo argumentaba que los blancos pobres no eran simplemente una clase baja de blancos, sino más bien una raza eugénicamente defectuosa de blancos, que eran biológicamente inferiores como negros, como se pensaba fueran los negros y mexicanos. El problema para los propietarios blancos era que podían perder sus granjas durante los años de malas cosechas y el descenso de precio de algodón en el mercado global. Ellos podían perder sus granjas durante estos años y caer en la clase de arrendatarios e incluso más abajo en la clase de aparceros. En este sentido, estos pudieran perder su estatus económico y se encontraban en la misma clase que los mexicanos y los negros, digamos. Y es lo que quise decir cuando dije que los blancos podrían perder su blancura. Los expropietarios perdieron su estatus económico y los privilegios que conllevaba. Había un dicho de los negros a finales del siglo XIX y esto fue: yo prefiero ser un negro que un blanco pobre. Y esto es para mí la prueba de que los pobres blancos fueron no solamente una clase baja, sino una clase raciada como inferiores. Los mexicanos, por otro lado, que pudieran ascender en la escalera agrícola, escaparon de este estigma de clase, de ser trabajadores migratorios o aparceros. Entonces, durante la década de
1930, aquellos se fueron desplazados por tractores e iniciativas federales de reducción del algodón y encontraron mejores trabajos en las ciudades en otras partes de Texas, en el sur y el suroeste, claro. Y por último, pregunta que voy a contestar hoy es esta. ¿De qué manera se vio afectada la situación de los trabajadores mexicanos agrícolas con la implementación de nuevas técnicas como la implementación del tractor? Que es una buena cosa para los que estudian la economía de algodón, porque no solamente se trata de la introducción o la implementación del tractor, pero también antes fue la primera intervención en la producción de algodón fue la moderna desmotadora mecánica de algodón creada por este inventor estadounidense Eli Whitney, que creo que era afroamericano, ¿no? En 1793, creo, que era una máquina que separaba las fibras de algodón de sus semillas, ¿no? Lo que permitía una mayor productividad que separar semillas a mano, ¿no? Pero la introducción del tractor en la década de 1930 en todas las regiones algodoneras en el sur tuvo el efecto más profundo porque eliminó la necesidad de que los parceros plantaron la cosecha en pequeñas parcelas de tierra. Con los tractores se juntaron estas parcelas pequeñas hasta llegar a ser un agribusiness farm, una granja grande, ¿no? Con mayordomos y a veces poseídos por corporaciones, ¿no? Como en este condado de Nueces en el sur de Texas. Yo tengo un capítulo sobre el rancho Taft, que es grandísimo en la producción de algodón con un ejército de inmigrantes de México, ¿no? Para recolectar el algodón. Muchos de los programas de New Deal, no sé cómo se dice en español, New Deal, Nuevo trato. Nuevo trato, ok, nuevo trato de durante los años 30, ¿no? Durante este mandato de presidente Roosevelt, tenían como objetivo modernizar el sur y eso significaba eliminar la parcería y acelerar el crecimiento de las grandes granjas utilizando tractores. Y claro, se reclutó trabajadores migrantes mexicanos de México y del sur de Texas en los condados fronterizos para recoger el algodón. Mientras que los mexicanos, algunos de ellos lograron ascender en la escalera agrícola, se fueron para encontrar mejores oportunidades, como yo he dicho antes, para otros pueblecitos y ciudades en Texas. Pero el cambio más profundo se produjo con el desarrollo de la máquina mecánica de algodón en la década de 1950. Con esta máquina eliminó la incertidumbre de depender de miles de trabajadores migrantes para recolectar algodón en estas operaciones agrícolas masivas de la agroindustria, ¿no?
y, por ejemplo, entre 1950 y 1960, la recolección mecánica de la cosecha de algodón pasó de 0 a 96%. Es una cifra increíble, ¿no? Actualmente se estima que más de 3 millones de trabajadores agrícolas migrantes y de temporada se encuentran en los Estados Unidos para cosechar frutas y verduras a mano. La mayoría de los trabajadores migrantes, claro, son de México y el Caribe. Bueno, nos queda tiempo para otras preguntas o comentarios, pero esto son mis pensamientos sobre los temas principales del libro The White Scourge. Sí, bueno, muchas gracias por la presentación y por contestar a estas preguntas. No sé si tienen, los que están en la audiencia, si tienen alguna pregunta que le quieran hacer al profesor. Abran el micrófono con confianza o si bien hay alguna pregunta en las redes sociales. Comentario, podemos hablar sobre cómo alguno de estos temas nos recuerda de lo que está sucediendo en los Estados Unidos hoy en día, sí. ¿no? Sí. También es difícil evitar la cosa, ¿no? Sí, con el miedo a la pérdida de privilegios, ¿no? Exacto, Amplio, es ¿no? la cosa. Sí. Bueno, yo tengo una pregunta antes de esto. Fíjese que a mí me parece que yo me he metido a estudiar otros cultivos, como la remolacha azucarera, y en las empresas grandes de azúcar tienen una política agresiva para llevar trabajadores a los Estados Unidos. A mí me quedó un poco la duda leyendo el libro, ¿cuál era el papel de, por ejemplo, la Anderson Clayton con la migración? ¿El papel de quién? De la Anderson Clayton, de la compañía algodonera o de las compañías que compran el algodón. No sé si ellos les llevaban los trabajadores a los pequeños agricultores, ¿no? Sí, si lo tengo entendido, es como contratar estos trabajadores sí. en los granjas grandes como el Taft Ranch y todo esto. Sí. Mira, es como antes de la máquina de mecánica de algodón, era imposible tener una producción de algodón exitoso sin las manos de los trabajadores. Uh-huh. Y esto no era algo fácil, no era la hora de mano familiar, sino de ejércitos de inmigrantes, ¿no? Entonces se mandaron muchos agentes de contratación en México, que era contra la ley norteamericana, ¿no? Que no se puede contratar mexicanos en México, ¿verdad? Pero lo hicieron de todas maneras para atraer estos mexicanos para hacer el cosecha en estas zonas. Eso es lo que está preguntando David, ¿de dónde viene este tipo de mano de obra, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo he visto que las compañías agrícolas tienen mucho poder de lobbying, ¿no? Claro que sí. En el Congreso, ¿no? Por eso no hay restricciones contra la inmigración de mexicanos. Sí. Sí, entonces hay negociaciones para que se pida que dejen entrar trabajadores, ¿no?
Y muchas Sí. veces les dan ellos mismos sus propios lugares de alojamiento, sus propias casitas, etcétera, en los ranchos. Claro que sí, y tiendas ¿verdad? de rayas se llama, creo. Sí, sí. Sí, sí, está correcto, no. No, tiene mucho poder. Hasta el efectivo que usaban los trabajadores fue manufacturados en estas compañías, ¿no? No sé cómo se llama, script se llama en inglés. Pero era como, no se pagaron con dólares, sino con Vales. ¿cómo? Con papel, con Papel, vales, le decimos sí, acá en México. para usar en las tiendas que existieron en las compañías, ¿no? Era un poder inmenso que tenían sobre las vidas de los trabajadores. No solo era una relación entre, empleos y la compañía, ¿no? No era vigilancia, o sea, alguna manera de dar derechos a los trabajadores, ¿no? No tenían derechos. Okay. Hasta la fecha no tenían derechos. Sí, siguen varios patrones, ¿no? De explotación de grupos grandes de trabajadores. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo tengo varias, pero quiero que los demás hagan sus preguntas. Las pueden hacer en español o en inglés, los que están en Estados Unidos. Yo trato de hablar inglés también. Ok. Emily. Gracias. Profesor Foley, ¿por qué a usted le interesó este tema? ¿Cuál tema? Lo que usted nos explicó ahora que usted escribió su libro, porque quiso hacer su libro describiendo lo que nos acaba de decir. Like, what did you write the book? Why was that so interesting to you? Bueno, sí, entiendo. Cuando yo empecé con charla, dice que yo empecé con una sencilla pregunta, pero Emily, lo que me estás preguntando es algo más profundo, que claro que yo entiendo la pregunta, pero ¿por qué por cuál razón, por qué motivo has tenido este interés? Y, claro, esto es algo que tiene algo que ver como mi identidad como medio irlandés y medio mexicano, una persona que ha creado en Washington, D.C., en una época de los años 50 y 60, no habían mexicanos. No se hablaba nada de hispanos ni latinos. Las palabras no existían en ese tiempo. Habían negros y blancos, y habían cubanos en Miami, habían puertorriqueños en Nueva York, y mexicanos y mucho más allá en estos estados como Nuevo México y Texas y Arizona y California. Claro, cada quien sabía esto, pero personas en Virginia, Maryland, Distrito de Columbia, en esa época era algo raro. Y toda la persona en mi primaria, secundaria, hasta la Universidad de Virginia, esto es como hogar de supremacía blanca, ¿no? Es donde había esta manifestación de los neonazis en agosto del 2017, ¿no? 16, creo. Esto era algo raro para mí, ¿no? Porque mucha gente, hasta mis maestros y todo, me hicieron preguntas como, ¿de dónde está tu mamá? Porque no se puede pasar por blanca, ¿no? Es bien morena, con labios y no sé cómo se dice, high cheekbones, cachuelas, y la forma de su cara, fenotipo, ¿no?
Sí. no era europeo como mi padre, ¿no? Entonces, para ellos era una cuestión inocente, que no tiene nada que ver con lo que ellos entendían en esos tiempos. Ellos aprendían de mexicanos por un ¿cómo se dice? Advertisement, Anuncio. un anuncio en el televisor que se llama de frito bandito. Wow. ¿Ustedes conocen la historia de frito bandito? Cuando no habían fritos en los Estados Unidos ni ninguna otra parte, porque todo el mundo estaba comiendo potato chips. Entonces hay cosa como frito. Y hay una caricatura con un bandito, con bolero, con pistolas, y él es que la persona que robó a los anglos de sus fritos. Y cuidado que el frito bandito te roba de tus fritos, ¿no? Y me llamaban el frito bandito y todo esto. Era nomás una cosa curiosa. Yo no entendía nada de esa cosa. Entonces, desde niño, yo me interesaba muchísimo por raza. Aunque yo no sabía nada de raza ni etnia, yo tenía, no sé cómo, pero la idea de que todos mis amigos que fueran blancos, claro, no negros, ¿no? Porque había fuerte segregación en esa época, ¿no? Pensaban que este tipo Neil era una persona diferente, su familia era diferente, su mamá hablaba español y no se veía como blanca, no se veía blanca, sino diferente, como Neil, ¿eres de Hawái o de Polinesia o de Grecia o de dónde viene? Años tras años de estas preguntas. Por fin en Texas nadie me pregunta de mis raíces. Porque claro, nosotros somos 30% de la población, casi la tercera parte de la población de Texas. Y los blancos son una minoría en muchos estados, 4 o 5 estados, ¿no? Y será una minoría en toda la nación en el medio siglo, ¿verdad? Entonces ya ha cambiado mucho, pero esto es la respuesta. Yo tengo este interés en raza y etnia por mi experiencia personal. Bueno, Gracias, muchas profe. gracias. A ver, ¿alguien más? Anímense. David, yo quiero Sí. preguntarle algo al doctor Foley. Sí, Omar. Bueno, mi pregunta es, usted mencionó que hay una política del presidente Roosevelt de tratar de eliminar el cultivo del algodón, ¿no? En esta zona del sur, ¿no? Y bueno, lo que usted explica muy bien en el libro de que Texas es una especie como de bisagra ahí entre el sur, ¿no? y el Exacto. oeste, ¿no? Entonces, y aquí en México, bueno, es una pregunta para usted y quizá para quienes nos acompañan aquí, hay en México un auge del algodón, ¿no? Entre más o menos 1920 y 1970, ¿no? No sé si ese auge del algodón en México tenga que ver un tanto porque yo soy un absoluto ignorante del tema, ¿no? Pero no sé si hay alguna relación ahí entre la eliminación, ¿no? De tratar de eliminar el cultivo del algodón en esta parte del sur de Estados Unidos y el auge en México, ¿no? Sobre todo en el norte, ¿no? En la zona de la laguna, en la zona digamos, no sé si existe esa relación y cómo leer esa, digamos, esa especie como de traslación del cultivo a otra parte, ¿no? Cómo entenderlo desde una perspectiva justo de etnia, ¿no? O sea, es decir, los mexicanos son muy buenos trabajadores, ¿no? Llevemos los cultivos para allá, ¿no? No sé, es un poco una duda que me surge desde mi profunda ignorancia del tema. Pues yo también, pero este auge de la producción de algodón, ¿en qué estados de México?
En Coahuila, en La Laguna, y en Mexicali, que limita con el sur de California. Exacto. Y te acuerdas de Laguna, ¿no? Sí. También era una zona en México. Es una buena pregunta, Omar. Es que yo soy muy ignorante de cómo estos temas se jugaba en México, ¿no? Porque yo no sé nada de la conexión entre el cultivo de algodón en México y el significado en el contexto de clase y etnia. Claro que es un poco más fácil hablar de una persona que trabaja en algodón en cualquier país, no es de clase media alta, ¿verdad? Entonces, pero de esto no es, la cuestión para mí es, en México hay una jerarquía por lo cual hay una conexión entre clase y raza. Porque en mi opinión, que es basado en mucha ignorancia de México, pero durante el tiempo que yo he vivido en México y tengo casa en México, los mexicanos no hablan de raza. Yo no puedo decir tantas veces me decían que no hay raza aquí, hay clase, es cuestión de clase, no es de raza. Y yo estoy pensando, no, que no. Es cosa interseccional, raza y clase se operan juntos, ¿no? Y es por eso cuando yo estoy por ejemplo, en por ejemplo, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en los archivos allá, y hay ¿cómo se dice?, retratos de los ministerios anteriores, secretarios anteriores, podrían pasar por blancos en los Estados Unidos. Okay, o sea, yo vivía en Polanco, en Ciudad de México. Es como Lomas de Santa Fe, no hay muchos prietos y afromexicanos, afrodescendientes y lo que sea. Es la gente culta, es gente blanca, más o menos. Hay una conexión, ¿no? Y no hay que poner rótulas en las ventanas de restaurantes para evitar que la gente pobre no entre. Pero en Texas no había que poner un rótulo para decir no se pasen negros, no, porque los negros saben que entrar en un restaurante por blancos es arriesgar su vida en el sur. Y esto no es una exageración. El problema fue para los mexicanos. Ellos no sabían. Y por eso los rótulos en México, en Texas, dicen no mexicanos. Y en paréntesis, ni tampoco españoles. ¿Sabes lo que quiere decir esto? ¿Por qué dice y no españoles? Porque los mexicanos de la media clase alta y los consulados, de consulados, ¿se dice consulados? Sí. Que entren en cafés con trajes y corbatas y no se ven mexicanos hasta que hablan. Y los propietarios dicen, no puede estar aquí porque nosotros no atienden a los mexicanos, solamente los blancos. Dicen, yo soy español, yo soy español. Digo, ya, bueno. Lo que pasa es que la línea racial en los Estados Unidos no es tan fungible, es un poco más fungible, se dice fungible o cambiante, ¿no? Poroso en los Estados Unidos que la línea entre negro y blanco. Pero en Texas
durante esa época no. Es una cosa curiosa, Omar, cómo es la cosa ahora en estas zonas, no solamente de algodón, de otras producciones agrícolas, ¿no? De cómo se piensa los demás mexicanos sobre este sector de su economía, ¿no? Podrían, por ejemplo, hacer preguntas sobre los que trabajan en las maquiladoras, las mujeres, de dónde vienen ellas, para qué son sus sueldos. Yo sé algo de esto porque yo fui muchas veces a Ciudad Acuña a reunirme con las mujeres que trabajaron en las maquiladoras, con mis hijas, son adultas y hablan en estas no gubernamental, organizaciones no gubernamentales para justicia económica. Y nos reunimos en sus casas porque no se puede visitarlas en la maquiladora porque sería peligroso para ellos. Entonces, ellos tienen su canasta, su sueldo. Me enseñó su earning slip que enseña qué tanta... Su talón de pago del sí, cheque. Exacto. Era como $11, $12 por día. Yo digo, y están justo a la frontera, en la frontera. Cruzando la frontera, una persona que hace servicio doméstico va a ganar más de $10 a la hora, ¿no? Entonces era un motivo para no quedarse en México, sino pasar la frontera al otro lado a ver si puede ganar más dinero para ¿cómo se dice? Hacer remisiones, ¿no? ¿Cómo se dice? Remesas. Remesas de dinero. a sus familias y todo esto. Sí. Sí. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya casi estamos sobre la hora, más bien estamos... Tengo tiempo todavía. Porque tiene tiempo el profesor. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen que está el profesor acá. Si no, yo tengo una pregunta más. Profesor, yo últimamente he estado trabajando con los censos de los Estados Unidos mucho. De hecho, di la plática que di con los estudiantes de Brooklyn, trataba con eso. Y hasta más o menos 1950, el estado que tiene más población nacida en México, y usted lo trabaja en el libro también, los censos, es Texas, precisamente, ¿no? Y a partir de ahí, California es el estado que toma más mexicanos. Y el segundo grupo que hay en Texas de extranjeros por cantidad son los alemanes, ¿no? Y yo... ¿En Texas? En Texas. De ¿no? ascendencia alemana. No, e inmigrantes, ¿no? ¿Son de Alemania, ha dicho? Sí. Yo no sé nada de esto. ¿No? No. Ok. Bueno, hay un grupo grande de alemanes, ¿no? En Texas. Y, por ejemplo, en Regeneración del Partido Liberal Mexicano, yo me he encontrado... Claro. Sí, que los mexicanos en el norte de San Antonio, en New Braunfels, tienen problemas con los alemanes. Entonces, parece que los alemanes como que sí llegan a este estatus de arrendatarios, ¿no? Y los mexicanos como que no pueden pasar de ser aparceros, muchos. Y ese problema como que también existe en California, donde los japoneses sí pasan a ser arrendatarios y a tener sus propios ranchos, por decir así, pero los mexicanos como que no. ¿Cuál sería el problema ahí o qué interpretación tendría usted? Una buena pregunta, pero depende de qué periodo está hablando. Los alemanes en el mediatos del siglo XIX, ¿no? Fueron los mejores agricultores, más que los anglosajones, ¿no? Los alemanes en New Braunfels y todo esto.
Pero no sé qué pasa porque tú sabes que en los mediados del siglo XIX en California habían aprobados las leyes como Alien Land Laws, ¿no? Que evitaba que los japoneses poseían sus fincas, ¿no? Sí, tenían, Sí. igual que los chinos, ¿no? Sí. Pero después de quitar estas leyes, sí, podían subir la escalera, ¿no? Hasta convertirse en propietarios. No sé, es una buena pregunta. Yo te pregunto a ti, ¿qué teorías, qué ideas tienes? ¿Por qué los japoneses son tan exitosos y los mexicanos no? Bueno, no lo sé, si le soy franco. No lo sé, pero es muy notable. De hecho, en los 30 hay huelgas en California, ¿no? Sí, que incluso los japoneses y los filipinos y los mexicanos, no solo eran mexicanos que estaban en estas huelgas, ¿no? Sí. Y los japoneses sí, ya son propietarios para los 30 y son patronos. Exacto. Sí. Ellos tienen en California la fama que tienen los alemanes en Texas en cuanto a la cuestión de productividad en sus granjas, ¿no? Sí. Eran grupos muy frugales y muy exitosos en manejar toda la cosa de producción de sus cultivos, ¿no? Bueno, una variable importante yo creo es que México, la tierra de donde salen, está muy cerca, ¿no? Claro. Esto es la ventaja para la agroindustria de los Estados Unidos hasta la fecha, ¿no? Que es como es como una reserva de mano de obra, ¿no? De que se puede usar cuando quieran. Y es por eso que dije antes que no habían restricciones contra la inmigración de mexicanos hasta 1965, ¿no? Cuando habían cuotas en el hemisferio por cada nación, ¿no? 20,000 personas. Y es por eso que tenemos tantos indocumentados, ¿no? Porque si toda la agroindustria necesitan cientos de miles de personas para la industria y la cuota es 20,000 al año, esto no es adecuado, ¿no? Esto es una locura. Es lo que mis estudiantes siempre dicen, profesor, ¿por qué? Yo no tengo nada contra los mexicanos, pero ¿por qué no vienen aquí legalmente? ¿Por qué no pueden ser legales? ¿Por qué, por qué vienen como criminales? Como dice este presidente, ¿no? Y yo digo, bueno, vamos a la webpage para ver el Departamento de Estado y las visas y qué tanto tiempo, si tienes reunirse con familia en los Estados Unidos, que tiene la preferencia más alta en nuestro sistema para inmigrar a los Estados Unidos legalmente, hay que esperar 15 años. ¿Qué padre, qué hijo, qué abuelo quiere esperar 15 años para reunirse legalmente? Y es por eso que hay muchas personas que quieren ganarse la vida, sacarse por adelante con sueldos en los Estados Unidos. Y si tienen que esperar 15 años para realizar una buena vida con oportunidades de ganar más dinero, sin diplomas y licenciados y todo esto de esa clase, van a cruzar. Yo mismo lo haría. Porque bueno, es una incentiva, incentivo para dejar su comunidad, su familia,
para ir a los Estados Unidos. Yo conozco a muchos indocumentados. Hay algunos dreamers en mi universidad. Y me dice, soy profe, yo soy dreamer. Y tengo miedo de ser deportado. Incluso mis padres, porque claro, si los estudiantes indocumentados son mis padres, es una desgracia de veras. Me da pena ser norteamericano en este sentido, que es un injusto, ¿no? Es algo terrible, ¿no? Tener niños en jaulas y todo esto, es separarse de sus familias, los niños. Es increíble lo que está pasando en mi país ahora, es increíble. Y bueno, en esa nota tan lamentable, tan triste, voy a tener que despedirme de ustedes. Bueno. Pero quiero decir muchísimas gracias por invitarme, ¿no? De veras es un honor. A todos ustedes, estudiantes, yo deseo mucha suerte en tus estudios, ¿ok? Bueno, muchas gracias, doctor Foley. Nos quedó pendiente el miedo a perder privilegios actual, ¿no? y el resultado de las elecciones. Pero ya, ojalá y que tengamos más adelante oportunidad de platicar con usted de nuevo. Ok, sería una buena idea. Ya le escribiré. Hasta la próxima, entonces. Sí, muchas gracias y muchas gracias a todos por asistir, a los que están en Facebook, muchas gracias por seguir la transmisión. Platicaremos entonces, ya le escribiré al doctor Foley, platicaremos más adelante también a ver si tenemos oportunidad de volver a agendar otra reunión. Gracias. Ha sido una charla muy interesante desde el algodón hasta cuestiones sobre raza, etnia, la construcción de raza, ¿no? Que tiene mucho que ver con los factores económicos que están ahí y la estructuración del propio mercado laboral. Desde ahí hasta reflexiones sobre el mundo actual. Les agradecemos a todos su presencia. Vamos a tener una plática con el profesor David Montejano. Él es profesor emérito en Berkeley el primer viernes de diciembre. Esa va a ser a las 3 hora de México, para que estén al pendiente. Vamos a platicar sobre su libro Anglos y Mexicanos en la Construcción de Texas. Y ya tenemos también agendado a la doctora Erika Pani para febrero y al doctor Luis Aboites para marzo. Ya sacaremos el cartel para que estén al pendiente. Les agradecemos pues su presencia y que tengan buena tarde. Muchas gracias, doctor Foley. Hasta la vista. Hasta luego. Chao. Sí. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Luego.